Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el ingeniero Eury Andújar Gil. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, Federico, por tu invitación, como siempre. Fíjese, ingeniero, usted como líder del sector empresarial es una persona más que apropiada para abordar un tema que está en la agenda, en el candelero, como se diría en el argot popular, es el asunto de las reformas. Hay dos reformas importantes e integrales en términos institucionales y de la productividad. Primero está la reforma fiscal, está depositada en el Congreso, ya se han iniciado las discusiones y los debates a nivel de opinión pública y quisiéramos saber cuál es la opinión del sector empresarial acerca de la reforma fiscal, el proyecto de reforma fiscal. Bueno, Federico, como tú bien sabes ya, y persona muy enterada ya por los medios que manejas, que todos estamos de acuerdo de que la reforma fiscal es necesaria. Es algo que se venía a saber, estaba pendiente en la estrategia de desarrollo desde el 2012 y por alguna razón, bueno, sabemos la razón, no se pudo implementar, que debía implementarse de manera gradual, por lo menos desde 2012, ya hoy estuviéramos quizá un poco más cerca, ¿verdad?, de los objetivos que se trazarían en esto. Pero realmente los gobiernos, por el costo político que esto representa, lo fueron postergando. De hecho, en el 2021, el gobierno trató de introducir una reforma fiscal, pero realmente eso coincidió con también los estallidos que hubo en Colombia por una reforma también, o por lo que pasó allá en Colombia, un estallido social que hacía como años quizás Colombia no había tenido. Y el gobierno muy sabiamente y post pandemia la retiró realmente porque no era el momento tampoco después de una pandemia comenzar con una reforma fiscal, lo cual entendemos que fue muy atinado por parte del gobierno. Pero realmente hay una realidad y es que el déficit que tenemos nosotros ahora mismo en cuanto a lo que son las recaudaciones y en cuanto a lo que al gobierno le ingresa con el nivel de gasto que tiene el gobierno, pues prácticamente para poder cerrar la balanza a fin de año ha tenido que recurrir a endeudamientos, así también como pedir adelantos a las bancas, a la barrigola, a diferentes instituciones, industrias, para poder cerrar el año, como se dice, enfrentar toda esta crisis que tiene por un déficit que tiene en cuanto a los ingresos y el nivel de gasto del gobierno. De hecho, se puede decir que al cierre del año pasado tuvimos lo que fue la firma de Aerodón, ¿no?, que se adelantó unos 700 y tantos millones de dólares, lo cual le ayudó bastante y hay proyectos muy importantes en ese sentido. Pero el gobierno no tiene cómo hacerle frente a las inversiones que el país requiere. El país requiere de grandes inversiones en infraestructura, en carreteras, en puentes, en medios de transporte, hospitales, educación. O sea, una cantidad de requisitos que requiere un país como nosotros estamos en estos momentos, rumbo a colocarnos como los líderes básicamente en toda Latinoamérica en cuanto a producción, en cuanto al crecimiento que tenemos en nuestra economía, y para esto tenemos que hacerlo de una manera sostenible. Por lo tanto, entendemos y valoramos que la reforma era necesaria, es necesaria. Ahora bien, sabemos que hay muchos puntos en esta reforma que no la esperábamos. Y nosotros entendemos, y así lo hemos expresado en algunos medios, que vamos a ir al Congreso a presentar nuestra propia propuesta, en el cual no tenemos consenso y donde tenemos disenso, para que entonces esperamos que los congresistas puedan acoger muchas de estas cosas que no son tampoco descabelladas. Sabemos que no va a dar duro, como yo siempre lo he dicho, la reforma no va a tocar a todos, especialmente a la clase media. Entonces entendemos que eso hay que de alguna manera atenuarlo. ¿Cuáles puntos, por ejemplo, de la reforma entiende el sector empresarial, el industrial, que debe mejorarse o debe por lo menos buscarse un consenso para suavizar, si se quiere decir, el término o la propuesta? Mira, nosotros tenemos, se puede decir, 3, 4 puntos básicos, porque lo demás, por ejemplo, nosotros valoramos como muy positivo el hecho de que se haya eliminado, por ejemplo, lo que es el anticipo en las micro, pequeñas empresas y en la mediana, atenuar el monto, el pago trimestral. Para nosotros lo valoramos como muy positivo, que puede ir en beneficio de esta pequeña
mediana y microempresa. Entonces, eso por lo menos eso es un buen alivio y es algo que nosotros habíamos reclamado, que decíamos que el camino para ir a la formalidad era que había que poner la cosa más fácil. De tal manera que para que pueda sustituir una empresa y no se tenga que ir a la informalidad o desaparecer, que había que buscarle la manera. Ese fue un reclamo que nosotros hicimos, de eliminar ese anticipo y se logró. Por lo tanto, es un gran logro. También tenemos que se incluya lo que es el monotributo y también prácticamente se acogió, no sabemos todavía la modalidad cómo va a ser, pero ya sabemos ya que es algo importante para traer a los informales, que va a redundar en beneficio de realmente un gran sector que son los informales y que andan alrededor de un 90, 80 y pico por ciento, sabemos por el estudio que hizo el Banco Central de las pymes. Una cosa que nosotros entendemos que debe revisarse es lo que es el aumento del ITEVI del 18% a los alimentos. Básicamente, entendemos que los alimentos que quedaron fuera de la exención deben incluirse, aunque sea con una tasa menor. Por ejemplo, un 10%, un 8%, no lo sé. Y que se pueda hacer un incremento gradual en 2 o 3 años, quizás para que ya todo se iguale en 3 años. Eso entendemos que es vital, porque eso va directamente a afectar a la clase media. Porque los pobres, sea como sea, tú tienes una ayuda que le llega por las ayudas sociales de la tarjeta de Supérate y, bueno, en fin, todas esas ayudas sociales que hay, las cuales son buenas y oportunas. Y además de eso, también la mayoría de los pobres pues compran, ¿cómo se llama esto? A los vendedores ambulantes que vienen del mercado directamente y se lo llevan a la puerta. Ahí no hay ninguna transacción de ITEVI, ni mucho menos. O sea que la yuca, la batata y todo eso, en el caso de los pobres, van a cesar por esa vía y no va a haber mucho problema. Pero la clase media normalmente compra en el supermercado. En el supermercado todo eso va a estar grabado. Entonces eso va a impactar en el presupuesto familiar de la clase media de este país. También otro punto que nosotros entendemos que va a ser muy difícil y que vamos a tener que revisarlo, y creo que seguro que los congresistas lo van a tomar en cuenta y lo van a llevar, que el famoso impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se bajó de 9 millones a 5 millones, aparte de que se van a revalorizar las propiedades, por eso es impactante. Usted tiene una casa que la compró en 4.5 millones de pesos. Usted la va a revaluar, va a llegar a 8 a 9, entonces usted va a tener que pagar por lo que usted nunca ha pagado. O sea que eso debió mantenerse en los 9 millones de pesos. Vamos a llamar la parte que no libre de exenta y se grave a partir de los 9 millones de pesos. Entendemos que eso seguro se va a evaluar. Otra cosa que, aunque ya desde el punto de vista administrativo no entendemos por qué la administración de la DGI tenga que poner que el empleado que gane más de 36 mil pesos, no recuerdo cuánto es, van a tener que hacer una declaración jurada. Eso me parece absurdo porque tiene la información y no tiene sentido tener que hacer una declaración. Un empleado muchas veces que ni siquiera sabe cómo se prende una computadora, tenga que entrar y que hacer una declaración jurada de sus ingresos, cuando sus ingresos son los únicos que tiene y se los retienen. Y si en el caso de que son personas que ya tienen ya información porque le está llegando por otro lado, pues ya la administración tiene esa información, puede perfectamente atraerlo y mandarle su cartita, pase por aquí, que usted tiene un ingreso no declarado. Porque usted puede tener 2 o 3 trabajos y solamente quizá está reportando por uno. Y el otro que recibe como una igual o algo que usted tenga como periodista, por ejemplo. Usted no lo reporta, pero le va a llegar porque a la administración le llega. Y los que no están registrados, que son informales, que no lo saben, tampoco tiene manera como llegar. O sea que entendemos que eso va a complicar más la parte administrativa del impuesto en el caso de la DGI. Ese diálogo, esa conversación, esos puntos de vista, esas vistas públicas que se propone celebrar el Congreso, ha invitado ya el Congreso al sector empresarial para escuchar sus inquietudes, sus propuestas acerca de este proyecto. Bueno, nosotros nos han invitado, pero nosotros nos vamos a invitar. Tan pronto se abra la vista pública, nosotros vamos a ir al Congreso y vamos a plantear nuestro punto de vista entre las cosas que entendemos, donde tenemos disenso, básicamente. Y yo estoy seguro que los congresistas, en su sabiduría, va a ser acogida favorablemente. Porque no estamos buscando aquí ningún beneficio político, ni nada de eso, ni económico siquiera. Pero sí hay puntos que realmente son importantes para el país. No es desde el punto de vista que lo que me afecte a mí, porque a todos nos va a afectar, indiscutiblemente. Y le va a afectar más a los que más tienen. No es como se piensa que siempre dice a lo que más, no, lo que más tiene que le va a afectar.
porque ese IPI que está ahí y ese aumento de la tasa de tributación y todos los demás puntos van, las placas, los vehículos, todas esas cosas, o sea, no va a afectar. Y el impuesto a las bebidas, a las importaciones de todas esas, que estamos de acuerdo perfectamente con todas ellas, que son delicateces, por así decirlo, importados. Estamos totalmente de acuerdo que todo eso debe ser grabado porque la persona que compran eso tiene la capacidad para poder pagar eso. El gobierno tiene como proyección recaudar alrededor de 124.000 millones de pesos. Se ha desglosado las inversiones a las cuales irán destinadas o irían destinadas estas inversiones, valga la redundancia, estos recursos, y incluye la salud, la educación, etcétera. ¿Qué le parece? No, nos parece muy atinada realmente, y nosotros lo vemos válida, y yo por donde estamos claros dónde que el gobierno va a hacer su sacrificio. Porque estamos hablando de que hay una serie se van a fundir las instituciones, pero no se va a reducir la nómina, porque dice que la nómina está congelada. Entonces nosotros todavía tenemos cuáles son las reducciones que van a haber por ahí, cuáles son los puntos, porque si se va a mantener toda la empleomanía en diferentes instituciones, bueno, puede haber quizá una disminución en departamentos de comunicaciones o cosas de esas, pero ahí no hay que estar la gran mayoría de los empleos. Quizá gastos administrativos, entendemos que sí, pero nosotros entendemos que el gobierno tiene que hacer un sacrificio. Eso que se le ha denunciado en esta semana del escándalo de los anillos de la Fuerza Aérea de 100 y pico mil de pesos por un anillo de graduación, o por el seminario que hizo doña Milagro allá en un hotel allá que costó 30 y pico de millones de pesos. Esas son cosas que tienen que acabarse. Entonces ahí nosotros estamos convencidos de que ustedes, no somos nosotros, ustedes, los comunicadores, los periodistas de investigación, van a hacer una labor importante, van a ser los fiscalizadores, de cada vez que pasen una cosa, denunciarla. ¿Para qué? Porque entendemos que muchas de esas cosas pasan, que probablemente el presidente o su equipo ni siquiera se enteran, y tienen un presupuesto abierto a lo mejor por unas cosas y la dedican a otra cosa, pero si ustedes lo denuncian, o viene otro, un político muy famoso, que no voy a mencionar el nombre, porque que ya está hablando de la fiesta de diciembre, que se quiere gastar ya 50 o 60 millones de pesos. No, eso hay que eliminarlo. Eso no se puede, y si se hace, denunciarlo. Todos tenemos ahí una responsabilidad con el país de haciendo ese tipo de denuncia. Las funciones institucionales para precisamente ahorrar recursos que se plantea el gobierno y también simplificar y evitar las duplicidades. ¿Qué le parece este mecanismo? No, nos parece favorable, lo aplaudimos. Todos los planteamientos, todas las iniciativas que tengan que ver con el ahorro, nosotros los aplaudimos y entendemos que es el camino correcto que el país necesita, porque el país necesita desarrollándose. Nosotros tenemos ahora mismo un crecimiento, esa meta que está trazando de llegar de un 6% del PIB que nosotros hagamos año por año. Nosotros tenemos que hacer un compromiso todos como nación para conseguirlo, porque a la medida que nuestro país progresan las empresas, progresan los empleados, empleos de calidad, que es lo que nosotros estamos buscando. Y ahí en ese caso el presidente puede contar, el de turno o cualquiera que venga, con un empresariado que está de sol a sol dando lo mejor por el país. Y nosotros entendemos que la vía de esta reforma, de estos ahorros, es la vía para nosotros poder seguir teniendo el nivel de crecimiento que tenemos. Y veamos el espejo de Argentina o en su momento Grecia, que por esto de estar, que nadie quería tomar medidas, o como está España ahora mismo, con un despilfarro que hay realmente, que el país, tú puedes endeudarte. Mira, nosotros entendemos válido lo del presidente porque es valiente lo que él ha presentado, porque podía perfectamente seguir sus 4 años y se lo dejamos al que viene. Y realmente se va empeorando, que fue lo que pasó en Argentina, gobierno tras gobierno. Uno se lo dejaba al otro porque no quería tomar la medida. El loco ese, como dicen mucha gente, que no es loco nada, que está ahora, que ha tomado unas medidas heroicas, solamente lo puede hacer una persona con esa categoría, porque ningún gobierno, en su sano juicio, por así, se va a echar un pleito como Milei, por ejemplo, está haciendo en Argentina, que todavía no sabemos si va a dar resultados, pero por lo menos está en el camino correcto, eliminando todo el despilfarro que hay, el ahorro. Y eso a la larga tiene que dar sus resultados, pues tiene un poco de tiempo, ni siquiera tiene un año. Y aquí este gobierno que ha presentado esto a un costo político altísimo, porque ahora mismo está el país a punto, como dice, de una chispa para encender el país completo.
y sobre todo la oposición y todo el mundo echándole chispa. Nosotros queremos echarle un galón de agua. No queremos echar la chispa. Queremos colaborar, asumir el sacrificio que nos corresponde como empresarios, pero también que no se mate la gallina del huevo de oro. Porque la industria, en el caso de nosotros que representamos, y ya está demostrado ya, es la que realmente desarrolla un país. Pocos países pueden desarrollar con cualquier otro, ni siquiera Rusia, que es la, como dicen, la gasolinera del mundo, que tiene todos los recursos naturales. Sin embargo, tiene un PIB inferior a España. O sea, porque no tiene una industria. Paísitos como chiquitos como Taiwán, que creo que tiene 32.000 kilómetros cuadrados, o Israel con 32.000 kilómetros cuadrados, como realmente es una potencia, con un PIB altísimo, Singapur, todos esos países. Entonces, nosotros creo que debemos seguir un camino de desarrollo, apoyar esta medida que haya que tomar, asumir el sacrificio que tenemos que asumir cada uno, pero que no vaya en perjuicio de los más necesitados. Entendemos que la medida no afecta tanto a los pobres como tal, sino a la clase media. Yo estoy equivocado, pero creo que ese es nuestro parecer. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el ingeniero Eury Andújar Gil. Ya se había prácticamente casi un consenso con poner un tope a la cesantía, que no se reconocía todos los derechos, y eso iba a ayudar a crear nuevos empleos y a mejor desarrollo del país. Pero a última hora ellos dijeron, no, no va. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el ingeniero Eury Andújar Gil. La otra reforma, ingeniero, es la del Código de Trabajo de la República Dominicana, que data de 1992. A raíz de ese tiempo no ha sido tocado significativamente el Código Laboral del país. Se ha presentado un proyecto ante el Congreso Nacional con distintas iniciativas nuevas, pero todavía persiste una discusión en el sector tripartito no consensuada. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué valoración tiene de esa iniciativa? Bueno, prácticamente todos los sectores empresariales se han mostrado y han presentado su opinión. Nosotros coincidimos con cada uno de ellos, porque cuando se habla de un consenso, no hubo el consenso. O sea, a última hora los sindicalistas dijeron no va a la cesantía después que se había consensuado. Así como dice Pepe Abreu, que fueron no sé cuántas reuniones que se hicieron allá en el Copardón, ya se había prácticamente casi un consenso con poner un tope a la cesantía, que no se reconocía todos los derechos, y eso iba a ayudar a crear nuevos empleos y a mejor desarrollo del país. Pero a última hora ellos dijeron no, no va. Y fueron a Palacio, y en Palacio, bueno, vamos entonces a poner lo que ya se consensuó, pero hasta ahora consensuado, pero no se había consensuado sin la cesantía. Entonces entendemos que presentar un proyecto en el cual no hay un consenso, entonces no es tripartito. No fue un diálogo, no fue tripartito el consenso, porque los empresarios no estaban de acuerdo. Entonces quiere decir que los empresarios a última hora se echaron para atrás. No, lo que se echaron para atrás a última hora fueron los sindicalistas, cuando ya estaba prácticamente muchos puntos consensuados y que había años discutiéndose, años de ese punto. Nosotros tenemos, a nuestro parecer, un rechazo por completo a esa reforma que se está introduciendo, porque no introduce lo más importante, que es la cesantía. Y no es porque le estemos quitando nada al trabajador, porque la cesantía no es un derecho adquirido. Sencillamente es un derecho que tiene el empleador si hace un despido de un empleador injustificado o sin ninguna razón, pues pone fin a su contrato de trabajo. Pero mire, Federico, yo le puedo decir a usted que es muy difícil que un empleador cancele a un empleado sin tener una justificación. Porque un empleado bueno, productivo, que lo valore, es un empleado que puede estar la vida completa en una empresa. Y yo pongo el ejemplo de Japón. Cuando usted, en Japón, usted consigue un trabajo. Si usted entra a trabajar en cualquier empresa, fácilmente que usted echa la vida en esa empresa, y a lo mejor sus hijos también siguen en la empresa, porque realmente casi el empleo es de por vida. Y realmente, pero no puede equivocarse un empleado en Japón. ¿Y por qué un empleador va a despedir a un empleado productivo? Un empleado que cumple con su rol,
y que ya tiene la experiencia y que ya tiene todo, que no tiene que capacitarlo. La rotación en una empresa es algo fatal para la empresa. Entonces la cesantía normalmente lo que hace es que premia al empleado malo, porque los empleados buenos muchas veces están adaptados a un trabajo que podría tener un mejor trabajo en otra empresa y no se van porque que tienen 3 años ahí y quiere que le den la cesantía. Y entonces se cometen errores, hacen cosas indelicadezas para que lo cancelen y entonces que le den la cesantía. Esa es la realidad. Por otro lado, tú tienes a un empleador que quizá necesite mucha mano de obra y no lo hace porque después tiene que enfrentar los costos de un despido de cesantía cuando baje la producción o la demanda o lo que fuera. Entonces prefiere mejor quedarse con lo menos que tiene o con lo imprescindible. Entonces entendemos que la cesantía es una limitante para el aumento del empleo en el país y hasta para el primer empleo. Porque si usted no tiene ninguna experiencia, usted encima de eso lo va a contratar a una empresa, que usted va a adquirir en esa empresa conocimiento o destreza y finalmente después usted se va por la razón que sea y hace para que lo voten, esa empresa está perdiendo triplemente. Lo entrenó, lo mantuvo un tiempo, usted se portó mal para que lo voten y tener una cesantía. Eso no conviene a los empleados buenos, ni le conviene a la empresa tampoco. Entonces, es algo que hay que valorar. Nosotros hemos discutido algunas iniciativas que podríamos discutir quizá con los sindicalistas o los pseudos o con el sector que fuera, que podemos llegar a un nivel de negociación que no sea simplemente la eliminación de la cesantía, sino que llegamos a un acuerdo con el seguro de desempleo, con una serie de beneficios marginales para el empleado reales y tangibles, porque la cesantía es algo que es eventual. Usted fácilmente puede morir y ya usted no tiene cesantía. Y si usted se puede irse a otra empresa que ya no puede, porque tiene ya que salir, usted no tiene cesantía. Entonces, si usted pudiera tener algún tipo de beneficios adicionales y que se pueda negociar, nosotros estamos abiertos a eso. O sea, quiere decir que esto entonces es una especie de desincentivo para el sector y para la formalización. Claro, claro. Eso es el principal incentivo para la formalización. Justamente es tener que tener usted empleados formales. ¿Por qué? Porque tiene compromiso con la TCS, con la seguridad social, con el impuesto interno. Eso es lo que hace que motiva justamente el gran índice de informalidad que hay. Mucha gente prefiere buscar un contratista que no tiene ningún compromiso, le hace un trabajo y te se va. Por si usted no tuviera tanto riesgo desde el punto de vista de demandas laborales, usted podría contratar más personal. Pero ahora mismo usted contrata estrictamente lo que necesita y a veces menos que lo que necesita. Esa es la realidad. Es decir, que se debe seguir discutiendo este tema cuando el proyecto está en el Congreso. Todavía falta definir esa parte. Bueno, el Poder Ejecutivo lo sometió, el Congreso es soberano de aprobarla o escuchar las sugerencias de los empresarios y negociar y llegar a un acuerdo y se puede hacer una modificación todavía en el Congreso. Pero que nosotros entendemos que hay una razón válida, nosotros no es que estemos en perjuicio de los trabajadores, no quiero que se vea eso. Y que lo que queremos es quitarle derechos que ellos tienen, no. Sus derechos que tienen se mantienen, todo lo que tienen. Es un nuevo nivel donde se cree el seguro de desempleo, donde se den otras garantías y que los derechos que tienen adquirido hasta este momento de la aprobación de la ley lo mantienen todos los trabajadores. ¿Qué tope debe tener la cesantía? Mira, habían varios escenarios que se habían presentado, 5 años, 7 años, 3 años, había diferentes opciones, pero realmente se fueron, al final los sindicalistas rechazaron todas, no consejo con ninguna de los planteamientos que habían. Había ya prácticamente una ya consensuada, no recuerdo ahora mismo de cuántos años, pero ya había pero vuelvo y te digo, deberemos nosotros reunirnos, pero negociar en función empleados, patronos. Mira, si yo te consigo a ti, por decirte algo, aumentarte un 2% en tu cotización de la TCS, por ponerte un ejemplo, esto es un criterio mío que lo discutí allá en la asociación, hicimos hasta un cóctel que hacemos los jueves últimos de mes. Si yo por ejemplo, una idea yo te agrego a ti un 2% en la cotización, tú estás ahora mismo cotizando, yo estoy aportando un 7%, el empleado un 2.4%, y eso al final no da para tener una pensión digna. ¿Por qué? Porque el tiempo el monto de la cotización y el monto de los salarios
de un salario mínimo, por ejemplo, o mediano, realmente no va a alcanzar para tener un retiro digno. Entonces, si yo te diría, pero mira, yo te voy a agregar un 2% adicional a lo que yo te estoy dando ahora mismo, con ese 2% se te va a depositar en la TCS. Y ese 2%, que es un valor importante, te va a crear a ti un fondo adicional que te va a permitir tener un retiro más digno, porque tú podrías también aportar un 1% más al empleado también, por decirte algo, sería un 3, ya estamos en un 10.4. Con un 10.4 no es suficiente porque se necesitaría alrededor de un 15% para tener un retiro digno, como lo es en Chile, como en los países europeos, todo eso. Pero con un 10% por lo menos mejoraría. Pero si aparte de eso tú le dices, mira, y ese fondo que tú tienes ahí podría servir como una garantía hipotecaria para tu primera vivienda, o para tu vivienda, no lo tienes, para tu primera vivienda, que sirva de garantía. Muchas veces el empleado puede, en una de su ahorro que puede ir haciendo, puede tener un inicial, y con esa garantía ya puede adquirir una vivienda de ese bajo costo que se están implementando con todos los incentivos que puede ser. Es una manera que tú dices, y te estoy dando algo tangible, que es real, y que te va a beneficiar, como por ejemplo te podría hacer eso, y tú al final, el seguro de desempleo se llega a un arreglo que podría ser que te dé, por ejemplo, un salario, si tú te ves sin empleo, 3, 4 meses de tu salario y tú lo tienes, por ejemplo. Y eso sería algo que sería valioso, porque tú estás desempleado. Tú duras el primer mes, segundo mes, tercer mes, a partir de ahí tú debes comenzar a hacer gestión, o después se puede ir reduciendo el salario a un 50%, a un 30%, varios meses más en dado caso, porque también hay casos que se hacen muchas cosas fraudulentas, que se ponen en emprendimiento y dicen que están sin trabajo, pero tienen un picapollo o tienen un puesto de hot dog. Pero hay una dinámica en ese sentido, hay alternativas, que el empleado vea que hay algo adicional que es tangible y que es real. Y se puede llegar a ese acuerdo. No se ha discutido en el seno empresarial, estamos hablando de algo que se discutió en un cóctel entre nosotros, vimos como viable, un consenso que se hizo con muchos empresarios, y ya, bueno, yo con tal de salir del problema que es de la cesantía, yo prefería dar un porcentaje adicional para esos fines. El tiempo resulta muy corto para tantas preguntas pendientes de respuesta y un ambiente de reforma pocas veces visto, un dinamismo en el Congreso que es un escenario de múltiples reformas al mismo tiempo. Esferas de Poder tendrá que extenderle una nueva invitación para seguir ahondando sobre estos temas. Mucho gusto. Cuando tú lo entiendas conveniente, estamos prestos siempre a servirte y acceder a tu invitación. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el ingeniero Eury Andújar Gil. Proseguimos con nuestro contenido.